Con reverencia orar y a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos das de estar reunidos con libertad y en tu nombre en este lugar. Te pedimos que seas bendiciendo tu palabra y que la reveles a nuestros corazones para que podamos salir de aquí con una convicción en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que el apóstol durante las últimas semanas ha estado predicando acerca de la justicia, ¿verdad? De hecho, que la semana pasada estuvo hablando de aquel versículo que está en el Sermón del Monte, Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán añadidas. Y él decía pues que bueno, que esa justicia que Dios nos imputa es la que de alguna forma hace que seamos aceptados por el Padre y hace que nosotros tengamos que liberarnos de todo prejuicio que hay hacia nosotros mismos, en el sentido de que no podemos hacer nada que impresione a Dios o que nos gane nuestra salvación. Que cuando el Padre nos ve, gracias a la justicia imputada de Cristo en nosotros, pues nosotros podemos sentirnos libres de toda religiosidad, de todo sacrificio, de todo cumplimiento de la ley, que ya era caduca, porque hay una nueva ley que es la ley del amor, que fue la que estableció Cristo. Entonces, en ese mismo orden de ideas y en ese mismo sentido, quise seguir hablando de la justicia porque es un tema muy amplio. Y ahí mismo en el Sermón del Monte, justo en el capítulo siguiente, Jesús toca un aspecto de la justicia completamente diferente, que tiene que ver con algo un tipo de justicia que podría yo llamar la justicia entre comillas, porque no es realmente justicia, que nosotros practicamos con mucha frecuencia. Y es esa de querer establecer una crítica sobre los demás. Entonces yo les voy a invitar a que abran sus Biblias o a que lean acá en la pantalla Mateo capítulo 7, versículos de 1 al 5, y vamos a escuchar qué es lo que dice Jesús en este pasaje del Sermón del Monte. Dice el Señor Jesús, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor Jesús así, dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo o de tu hermano, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Dice: hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y es muy explícito lo que Jesús está diciendo aquí, ¿sí o no? Primero dice claramente qué es lo que él cree y después pone un ejemplo como para que no nos quede duda. Y lo interesante es el contexto en que Dios está diciendo estas palabras. En el Sermón del Monte se había reunido una gran multitud, él se sentó en una especie de cerro y empezó a enseñar principios referentes al reino de Dios y cómo debemos vivir en este mundo los ciudadanos del reino de Dios. Entonces Jesús está poniendo de alguna forma en contraste el hecho de que hay una justicia que Dios nos ha imputado y por la cual Él nos considera justos, unos méritos que por supuesto hizo Cristo, que para nosotros sería imposible lograrlo. Pero Él nos está hablando de que nosotros, en contraste con Dios, somos muy propensos a juzgar y a juzgar mal. Lo interesante es la palabra que utiliza el Señor en este pasaje para juicio, para juzgar. Que la palabra está escrita en la Biblia en griego y esa palabra tiene una doble connotación. La connotación es, en primer lugar, el establecer un juicio y en segundo lugar, el condenar automáticamente. Entonces, en términos modernos, en términos actuales o comunes a nosotros, a lo que se está refiriendo el Señor Jesús en el pasaje es a criticar. Amén. Y viéndolo de esa perspectiva, les voy a leer el versículo 1 y cambiamos la palabra juzgar por criticar para que entendamos mejor. Dice, por ejemplo, el 1, dice: no critiquen a los demás y no serán criticados. Entonces, de ese juicio del que está hablando en este caso el Señor es de la crítica. Amén. ¿Están concentrados? Ok, perfecto. Ahora, ¿saben que hay gente que dice: no, hay una crítica que es constructiva y hay crítica destructiva? Toda la crítica en general es destructiva, porque ya al considerarse crítica es un señalamiento negativo.
¿De acuerdo? Entonces cuando tú señalas negativamente algo, ya no puede ser constructivo. ¿Sí o no? Ahora, el problema de esto, de que Jesús nos exponga a esto, es el hecho de que Él da por sentado que todos, seamos cristianos o no, somos criticones. Sea que la gracia de Dios nos haya alcanzado o no, somos criticones. ¿Por qué? Porque es una condición inherente a nuestra naturaleza humana. Porque somos seres humanos, tenemos la tendencia a criticar. ¿De acuerdo? Y criticar es establecer un juicio. La crítica no es algo que simplemente siempre se sale a través de nuestra boca, pero siempre empieza como un pensamiento, ¿sí o no? Y si tú le tienes ideas o rencor a alguien, ¿sí o no? Todo lo que veas va a ser digno de establecer, mira este cómo se viste, mira este cómo ve. Y cuando el rencor es evidente, ya no solo lo piensas, sino que los empiezas a expresar con palabras. ¿Pasa o no pasa? Y yo creo que, yo quiero ser honesto, todos incurrimos en este pecado y a veces con demasiada frecuencia, ¿no? En el primero pregunté yo, ¿hay alguien que no haya criticado a alguien? Y alguien, obviamente una persona con una condición dijo, yo nunca critiqué. Yo decía, wow, qué atrevida es la inocencia, ¿no? Porque la verdad es que eventualmente tenemos esa tendencia natural. Ahora, es una tendencia que ante los ojos de Dios es reprochable. ¿Y por qué es reprochable? Porque nos hace olvidar quiénes somos nosotros delante de Dios, o qué tantas cosas tenemos nosotros de las cuales tenemos reproche delante de Dios, ¿sí o no? Por el hecho de que todos somos pecadores, eso nos quita de alguna forma el derecho a señalar el pecado de los demás. Porque Dios nos mira con ojos de misericordia y Él no espera nada menos de nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es importante eso. Lo que pasa es que, claro, es entretenido también. Sí. Hay gente que disfruta crítica. Y escúchame, y es que eso no es solo a externos de las paredes de la iglesia. Hay gente que viene para acá. Tú no, a veces, yo soy demasiado detallista. Cuando tú ves que una persona mira a otra así que, ya tú sabes que por esa cabeza no está pasando nada bueno, ¿sí o no? A mí me han llegado a decir, pastor, por cosas como que, pastor, y tenía el zapato sucio. Y la palabra la escucho. No, pero es que no me permitía concentrarme que tenía una manchita en la punta del zapato. Y yo decía, tranquilo, ¿eh? Para no hacer pecar a nadie más. Pero es un ejemplo, son cosas que no son pues de una forma muy espontáneas o naturales, pero que no son buenas, pues. Ahora, tenemos que entender la diferencia. O sea, Jesús no está diciendo en este caso que no tenemos derecho a juzgar nada, no. Él no está generalizando. Porque de hecho la palabra nos dice que juzguemos todo y que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Dios no está en contra, por ejemplo, de que si usted es víctima de un crimen, usted vaya y ponga una denuncia y la persona que cometió el crimen en contra de usted sea juzgado por un juez. O sea, Él no se está refiriendo a esas cosas. Él está hablando de algo más común, de ese juicio que nosotros establecemos desde nuestras propias perspectivas. ¿De acuerdo? Pero Él no está diciendo todo juicio es malo. No, tenemos una responsabilidad ante Dios. Tenemos que, todas las cosas en referencia a nosotros mismos, tenemos que juzgarlas. Tenemos que poder conocer la palabra para diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Y eso es un juicio, ¿de acuerdo? Tenemos que también poder hacernos responsables de las decisiones que tomamos, y para tomar buenas decisiones hay que establecer un juicio. Entonces, cuando el Señor dice aquí que no juzguemos a nadie, imagínese usted, o sea, les voy a poner un caso hipotético que se me acaba de ocurrir. Imagínese que usted está sentado en un autobús y se monta una persona con una actitud sospechosa. ¿Tú qué vas a hacer? Tú vas a decir, por ejemplo, tú vas a decir, no, el Señor no me permite juzgar. Y te quedas como un pánfilo con tu celular en el bolsillo, el tipo saca una pistola y te roba el celular. O sea, cuando Jesús explica esto, no se está refiriendo a que debemos discernir. Eso sí es necesario. Y hay una diferencia radical entre criticar y discernir, ¿sí o no? ¿Y cuál es la diferencia? Que el discernir tiene un componente espiritual. Es el Espíritu Santo que mora en tu interior, quien te inquieta y te hace pensar, oye,
aquí está pasando algo, pero el criticar es por todos los prejuicios que has ido acumulando por tus malas experiencias, por tus malas perspectivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Me hago entender? Entonces Jesús es tremendo porque a veces uno dice, oye, ya va, conocer la palabra, ser cristiano, mucha gente cree que se limita a que uno entienda la palabra, pero la palabra no tiene ningún sentido si no somos capaces de vivirla. ¿De acuerdo? Y eso es lo que Jesús puso ejemplos tan visuales porque Él le interesaba que nosotros viviéramos la palabra, viviésemos la palabra. Él quería que nosotros no dijéramos, que criticar es malo y seamos unos criticones. Y eso es lo que pasa todo el tiempo, ¿sí o no? Pero ¿cómo nos sentimos cuando sabemos que alguien nos critica? ¿Nos hiere o no nos hiere el corazón? Entonces, si Dios manifestó misericordia a nosotros y nos perdonó y entiende quiénes somos por naturaleza y cada vez que vamos y nos arrepentimos, nos perdona, nos limpia y nos hace aceptos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poder confiar en que el Señor ese mismo proceso que está haciendo en nuestra vida lo está haciendo en la vida de los demás. Porque el pasaje, Jesús se está refiriendo aquí a algo muy específico. Él no está hablando de un extraño, Él está hablando de un amigo, de un hermano, de alguien cercano. Y lamentablemente somos implacables con las personas que tenemos más cerca, ¿sí o no? La crítica destruye matrimonio. La crítica destruye familias, destruye amistades, destruye... Porque lamentablemente la confianza es algo que nosotros podemos otorgarle a otra persona. Pero cuando tú entregas confianza, tú te haces vulnerable. Porque a veces la gente no entiende que ser uno mismo es algo hermoso. Para las personas, algunas veces ser uno mismo es algo reprochable. Y la mayoría de las personas viven guardando las apariencias para que los demás no los critiquen. Y qué lamentable es vivir una vida donde tienes que constantemente estar guardando las apariencias para que los demás piensen bien acerca de ti. ¿Sí o no? Entonces, socialmente, esto es algo que sí influye y marca una pauta y modifica nuestras relaciones sociales. Jesús quiere que como hijos de Él, nosotros podamos tener relaciones sociales sanas, empezando entre nosotros. Yo le decía a los del servicio anterior que no hay nada más hermoso que ser uno mismo. Que cuando uno es uno mismo, ¿verdad? Uno puede que tenga muchos defectos que ya Dios conoce de antemano y en los cuales está tratando, pero si tú no te aceptas a ti mismo, ¿cómo los demás te pueden aceptar? ¿A cuánto, por ejemplo? Imagínate esto, nosotros conocemos a las personas, tú conoces a alguien y tienes un amigo y tú lo llevas a tu casa. Cuando tú le abres las puertas de tu casa a una persona, ¿le estás dando un nivel de confianza, sí o no? Y tú esperas, cuando tú tomas esa decisión, tú estás pensando que esa persona puede traicionar tu confianza. Lo mismo es a la inversa. Cuando alguien te abre las puertas de su corazón, de su casa, de su intimidad, no lo hace para que tú te conviertas en un juez de todas las cosas que hace. Ay, mira, este no barre el piso, este se viste de esta forma, este tiene la cocina cochina. Entonces la gente no puede ser, ni dentro de la iglesia puede llegar a ser quien ellos son porque tienen miedo a que los juzguen. Y Dios nos ha llamado a amar lo que somos. Es tremendo. Entonces vemos personas, por ejemplo, yo asumo que aunque no sea perfecto y aunque hayan algunas cosas de mí que no me agraden, yo asumo que Dios no se equivoca. Y que si Él me hizo así es porque hay un propósito y yo confío en que en ese propósito nadie lo va a hacer como lo voy a hacer yo porque Él me diseñó de esa manera. ¿De acuerdo? Pero hay personas, la mayoría de las personas viven inconformes, entonces voy a poner un ejemplo, aquellas personas que se operan para cambiar su apariencia. Lo hacen para sentirse bien consigo mismo, pero ¿cuál es el mensaje que están dejando solapadamente? Que Dios se equivocó. Que Dios no lo hizo lo suficientemente bien y que no está conforme con lo que Dios determinó para su vida, para su apariencia. Pero sí, por supuesto, pero hay que, ¿a qué me estoy refiriendo? A incomodidades o insatisfacciones que tienen que ver con lo que tú expresas ante los demás.
Porque si lo que a ti te preocupa es lo que tú sientes, ¿verdad? Y tú estás convencido de que Dios te hizo hermoso, pero por X o por Y razón, una enfermedad, no sé. Has dejado de ser tan hermoso, siempre vas a tener dos opciones, aceptarte o buscar una forma de sentirte más cómodo. El problema es cuando nos esforzamos demasiado para que los demás no nos vean feo, no nos critiquen, no piensen mal acerca de nosotros. Y no podemos vivir así porque perdemos literalmente el tiempo tratando de agradar a los demás y obviamos por completo el hacer un esfuerzo para poder agradar a Dios. Y ese es el verdadero problema. Y yo no estoy en contra de que nos arreglemos, de que nos vistamos bonitos, de que tengamos una apariencia agradable y de que estemos limpios y arreglados. Yo cada vez que vengo a predicar voy y me corto el cabello, porque a mí no me gusta que usted me vea como un come gente. Para mí esto es un momento importante. ¿Sí o no? Yo represento a Cristo en este momento. No me malinterprete, porque estamos hablando de la crítica, de que a Dios no le gusta la crítica. Pero no lo hago porque yo piense que usted me va a criticar si me ve chopú. No, yo vengo a representar a Cristo y yo quiero que usted vea a Cristo a través de mi palabra, pero a través también de mi persona. Dele gloria a Dios. ¿Es o no es? Y eso no es vanidad ni nada por el estilo. ¿Cómo? Todos necesitamos representar aquello, o sea, usted es un representante de su familia, usted es un representante, ¿sabe?, de su país, usted es un representante de su fe. Pero el problema que estamos hablando hoy no es de ser buenos representantes, sino de renunciar a esa tendencia de estar criticándolo todo. ¿De acuerdo? No podemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire lo que dice Proverbios 21:21. Aquí está la Reina Valera, y la Reina Valera dice: el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. ¿Cuántos queremos encontrar para nosotros vida, una vida abundante, justicia y honor? Todos queremos eso, ¿sí o no? La textual dice así: el que va tras la justicia y la misericordia, en vez del amor inagotable, dice la misericordia, entonces alcanzará estas cosas. Entonces, ir tras la justicia fue exactamente el mismo concepto que predicó el apóstol la semana pasada. Dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Y cuando decía buscar su justicia no significa juzgarlo todo, sino entender que Él nos imputó esa justicia, ¿verdad? Entonces, si por un lado entendemos que Dios nos hace justos, y por el otro lado, e inseparablemente a esto, somos misericordiosos, manifestamos ese amor inagotable de Cristo hacia los demás, entonces encontraremos vida, justicia para nosotros y honor. Amén. Entonces, lo que usted espera de Dios es lo que usted tiene que darle a Dios. Si Dios dice que debemos renunciar a la crítica, entonces usted no quiere que lo critiquen, no ande criticando a los demás. La palabra es enfática. Si con la misma vara que medimos, con la misma regla que nosotros medimos a los demás, y de alguna forma establecemos juicios sobre nosotros. Amén. Ahora, lo interesante es que el Señor no se limita a explicar esto a través de conceptos, sino que usa un ejemplo. Y el ejemplo que Él usa es un hipérbole, es decir, un ejemplo exagerado, un contraste exagerado. ¿Y de qué cosas hablaba Jesús? ¿Cómo Jesús ejemplificó esto? Con una astilla, ¿qué es una astilla? Un trocito muy pequeñito de madera, ¿sí? Y una rama, ¿qué es una rama? Un trozo importante de madera. ¿Qué representa la astilla? Pecados o faltas menores. ¿Y qué representa la rama, la viga? Un pecado importante, una falta grave. Entonces él dice, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a usted le entra una basurita, una partícula en el ojo? ¿Qué es lo que uno siente? Una incomodidad enorme, ¿sí o no? Es algo que llega a ser desesperante. Tú le dices a alguien: ven acá, soplame el ojo, que no hallo la forma, porque te desespera. Fíjese la imagen que Jesús utiliza para ilustrar esto. Se supone que nosotros, los hijos de Dios, debemos desesperarnos ante
¿sabes? Ante esas incomodidades, entre esas cosas, ante esos prejuicios. Pero él dice paradójicamente que tenemos una capacidad enorme para ver la astilla, la partícula, la incomodidad de la partícula en el ojo de nuestro hermano y no nos damos cuenta o decidimos, mejor dicho, ignorar la rama que tenemos enterrada en el ojo. Debe ser muy doloroso enterrarse una rama. Y eso habla de ser hipócrita, porque él dice directamente hipócrita. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, o sea, ¿qué está haciendo Jesús? Él nos está invitando a nosotros a que nos examinemos a nosotros mismos. Él dice, ¿cómo tú vas a ayudar a otro a sobreponerse a su pequeño pecado si tú lo que tienes es un pecado gravísimo sobre ti? El problema es que los seres humanos hay un fenómeno psicológico que se llama proyección, ¿verdad? Que es que nosotros tenemos la tendencia a que las cosas malas en nosotros las vemos en los demás, pero no las vemos en nosotros mismos. ¿Han escuchado acerca de eso? Los defectos, las malas actitudes y todas esas cosas que nosotros identificamos inmediatamente en los demás, por lo general, las tenemos nosotros mismos y amplificadas. Entonces tendemos... ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros identifiquemos algo reprochable en nuestro hermano, en nuestro amigo, en el cercano, tenemos una invitación extendida ¿a qué? A examinarnos a nosotros mismos. Porque es el método que Dios nos está proponiendo para que entendamos que estamos llenos de pecado y que cada vez que estamos viendo algo que no se está haciendo bien, una actitud mala o no sé qué, nos revisemos a ver si nosotros tenemos aún una actitud peor de la cual arrepentirnos. ¿Me sigue con respecto a esto? Esa es la forma de vivir la palabra. Entonces, cada cosa digna de crítica es una invitación. ¿Una invitación a qué? A examinarnos a nosotros mismos. Pero no simplemente para conmiserarnos y decir, si es verdad, es que yo soy peor pecador que ese. No, sino para arrepentirnos. Porque hay gente que vive con el remordimiento de sus defectos y de sus pecados. Pero hay gente que verdaderamente al identificar que hay algo pecaminoso, decide acudir a Dios y entregárselo y buscar la manera de cambiar. Entonces nosotros estamos llamados a parecernos cada vez más a Cristo. Nosotros la palabra utiliza una expresión que es difícil de imaginársela, pero cuando Dios nos mira, el Padre, a nosotros, nos ve revestidos de Cristo. Es como que si Cristo fuese una vestimenta que está puesta sobre nosotros y el Padre no nos ve directamente a nosotros con nuestros pecados, con nuestras críticas, con nuestros prejuicios, sino que ve un reflejo de Cristo en nosotros. ¿Eso qué trae como consecuencia? Que para que esa vestimenta nos quede adecuadamente, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y ser una buena representación de Cristo. Y ahí es el trabajo que como cristianos tenemos que hacer continuamente. Amén. Entonces el Señor llama a sus seguidores, es decir, a todos nosotros y los que estaban en ese lugar, y les dice: cuando tengas la intención de criticar a tu hermano, examínate a ti mismo y arrepiéntete de tus pecados, porque es una oportunidad. No vayas por la vida señalándole a los demás sus pecados, ignorando los grandes pecados que tú mismo tienes. Amén. Y esto es enfático en la palabra. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, por ejemplo, a la hora de participar de la cena del Señor, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo que debemos hacer? Dice, cada uno examínese a sí mismo y póngase a cuentas con Dios, para que no tome la cena indignamente, porque si usted considera de manera indigna el cuerpo y la sangre de Cristo, usted come y bebe juicio para sí mismo. ¿Lo dice o no lo dice la palabra a los que la conocen más? Eso está en 1 Corintios 11. Pero quiero leerles un versículo que también tiene que ver con esto. Ustedes saben que en la misma iglesia de Corinto, ellos eran desordenados. Entonces, empezaron a decir, Pablo estaba lejos. Cuando Pablo no estaba, empezaron a decir, Pablo fundó esta iglesia y Pablo sabe bastante, pero Pablo es valiente cuando nos manda cartas y nos regaña a todito, pero cuando está en persona es un miedoso, no se atreve a decirnos nada. Y empezó ese rumor a correr entre los corintios y Pablo lo escuchó, esa crítica, y ¿cómo creen que reaccionó Pablo? Se amotinó. Entonces en la segunda carta a los corintios, Pablo empieza a confrontar
esa crítica que había recibido. Y entre las cosas que dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice esto, dice, examínense para saber si su fe es genuina. Dicen, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y él no dice, estoy picado porque ustedes me están criticando. Él dice, como ustedes insisten tanto en decir que yo soy un gallina, que no los confronto en persona, examínense y dense cuenta. Porque si ustedes hablan así de mí porque no estoy, Cristo siempre está. Pero si usted se le olvida de que Cristo siempre está y me anda criticando a mis espaldas, entonces usted tiene que poner en duda su fe, porque no está respetando a Cristo. A Pablo no le importaba tanto que lo respetaran a él, sino que la gente estuviera claro que Cristo siempre está presente. Y sea en tu pensamiento o a través de tus palabras, cuando tú emites una crítica, el Señor te está escuchando. Amén. Entonces, por reverencia al Señor, más que por respeto al amigo, al hermano, al conocido que tú estás criticando, deja de hacerlo. Amén. Y qué tremendo es el contraste entre la justicia de Dios y la justicia de nosotros, ¿no? En términos más coloquiales, Dios sabe todo el pecado que hay en nosotros y decide ignorarlo, decide hacerse el loco. Pero nosotros somos implacables. ¿Sí o no? Pero entonces el Señor nos está llamando, manifiesten una semejanza a mí en la misericordia. Entiendan que cada vez que vean algo que no se está haciendo bien, por ejemplo, la gente siempre, a Pablo lo estaban criticando por lo que hacía en la iglesia. ¿Sabe qué es injusto? Criticar el servicio de otra persona. La gente viene aquí a la iglesia y dice, Herma, pero en la iglesia esto no me gusta, aquello no funciona, aquello no es así. ¿Saben qué? Cada vez que usted identifique algo que aquí no es como a usted le gustaría, es un llamado. ¿A qué? A que usted lo haga mejor. Pero ¿cuánta gente están dispuestas a hacerlo mejor? Muchas veces la gente viene a escuchar, y esto se lo estoy diciendo sin ánimos de reproche, o sea, simplemente se lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo lo pone en mi corazón en este momento. Hay gente que termina la predica y dice, ay, la predica estuvo aburridísima hoy. ¿Es que ustedes son críticos de cine o qué? ¿Es que nosotros venimos a entretenerlo? Cuando uno se monta aquí, uno se monta con la convicción de que Dios hable a su corazón y uno, con temor de Dios, hace su mejor esfuerzo para que eso llegue, pero no depende de mí que el mensaje le llegue a usted. Depende de su apertura del corazón para que el Espíritu Santo le revele la palabra. Entonces, muchos predicadores les gusta tener a la gente motivada, riéndose para que no vayan a salir diciendo, qué fastidiosa tuvo esa prédica. Pero si usted cree que puede predicar mejor, esfuércese. El Señor ha puesto esa gracia en usted y le va a dar la oportunidad de hacerlo. Solo cuando usted esté enfrentado a una situación se va a dar cuenta de lo trágico y lo drástico que es. ¿Sí o no? Y los que predican se ríen. Porque uno está aquí diciendo, ay Señor, por favor, úsame. Pero ¿qué es injusto? ¿Qué es injusto? Es una completa injusticia criticar los motivos de los demás, las apariencias de los demás y el servicio de los demás. Cuando criticamos los motivos estamos siendo embusteros. Nosotros no sabemos lo que motiva a las personas. Nosotros intuimos o interpretamos lo que puede motivar a una persona, pero no estamos claros de que sea así. El único que conoce las motivaciones, ¿quién es? Dios. Cuando criticamos la apariencia de una persona, bueno, ya lo dije antes, no fue Dios el que nos hizo, y Dios nos hizo bellos a todos a nuestra manera. Cuando los jóvenes, bueno, aquí no hay ahorita muchos jóvenes, los jóvenes viven siempre, cuando uno era joven, vivía mortificado. ¿Será que alguien se va a fijar en mí? ¿Será que yo voy a encontrar el amor y no sé qué? ¿Sí o no? Eso ocupa bastante la mente de uno cuando uno es joven. A mí una vez alguien me dijo, todo circo tiene sus payasos. Todo circo tiene sus payasos. O sea, Dios puso a alguien que va a gustar de ti, a ti te va a gustar. Tú vives acomplejado, ay Dios mío, ¿será que yo...? Aquí hay mujeres que se echan 3 horas para llegar aquí a la iglesia. A ver si un hermano se fija en ella. El hermano que ya Dios determinó, la va a ver usted en chancleta en la puerta de su casa y se va a enamorar. ¿Es o no es?
Porque si no se enamora así, cuando usted se muestre como verdaderamente, se va a asustar. Pero ¿entienden a lo que me refiero? A veces le damos tanto énfasis y tanta importancia a lo que podrán decir los demás acerca de nosotros que perdemos aquella relevancia que tiene qué es lo que está viendo Dios de nosotros. Entonces perdemos el norte por completo, nos convertimos en unos criticones profesionales, perdemos el gozo, porque inherentemente entendemos que cuando criticamos vamos a ser criticados, perdemos la paz, porque siempre estamos así con ese sentido de que ¿qué estarán viendo en mí? ¿Qué me estarán criticando? Cuando entendamos nosotros, empezando nosotros, los hijos de Dios, que ser nosotros es lo mejor que podemos ser, vamos a ser completamente libres cuando seamos como nos gusta ser, cuando nos liberemos de todos los prejuicios. La gente va a poder pensar cosas de nosotros, pero a nosotros nos va a interesar más qué es lo que piensa Dios acerca de nosotros. ¿Sí o no? Yo, en mi vida personal, cuando yo era un muchacho, siempre he sido una persona muy ansiosa y muy llena de inseguridades, y yo siempre lo digo. Yo no sé, yo a esta altura entiendo que es por fe que yo me expongo públicamente a hablarle de la palabra a otros. Pero lo hago no para que usted se sienta bien, sino para agradar a mi Dios que ha hecho tantas y sigue haciendo tantas cosas tan maravillosas en mi vida. Y soy feliz, ¿por qué? Porque entiendo que me salió bien, me salió mal, le aburrió, le entretuvo, le edificó. Usted dice, hoy estuvo medio flojo el pastor. Lo hice con la convicción de que lo estoy haciendo para el Señor. Amén. Dele un aplauso a Dios. Quiero el teclado, no me voy a tardar mucho más. Eso todo está claro, ¿verdad? Entonces no voy a seguir dándole vuelta a lo mismo. Hay 3 razones que yo identifiqué por las cuales no debemos estar criticando ni juzgando, y se las voy a decir una por una. La primera, no podemos criticar o no debemos criticar porque no conocemos totalmente a los hechos o a las personas. Eso es mentira. Uno no conoce totalmente ni siquiera a su esposo o a su esposa, que convive a diario con usted. El único que conoce totalmente los hechos de una situación o las personas, ¿quién es? Cristo. Si usted se pone, por ejemplo, ya que toqué ese tema, si usted se pone a ver las desavenencias, las discusiones o los malos entendidos que surgen entre marido y mujer, por lo general vienen a causa de un problema de comunicación, y es porque los hechos, o sea, muchos espacios vacíos entre los hechos son rellenados por cosas que se le imaginó al otro. Por ejemplo, te tardaste mucho, seguro te quedaste hablando por ahí con no sé quién, y yo estoy apurada, yo tengo que llegar a mi trabajo, y al tipo se le pichó el caucho, casi se queda sin gasolina. ¿Pasa o no pasa? Pero los espacios vacíos, todo aquello que no se comunica, entonces se rellena con información probable, pero que en muy pocas ocasiones es cierta, y se monta una taja perro porque el que viene todo sudado de que empujó el carro, qué sé yo. Cuando se enfrenta a esa situación dice, ¡qué injusticia, Dios mío! Y cada quien se enfrasca porque cada quien cree tener la razón. ¿Y a causa de qué surgió el problema? De una crítica, de unas conclusiones, de un juicio que hacemos sin tener todos los elementos en la mano. El versículo que yo voy a usar para ilustrar esto está en Proverbios 18:17. Y a mí me llama muchísimo la atención porque yo les dije a los del primero que si yo fuera abogado me gustara este versículo. Miren lo que dice el versículo. El versículo dice, el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comience el interrogatorio. A nosotros los pastores nos pasa mucho. Usted no sabe la cantidad de chismes y de quejas que nos vienen a traer. ¿Cuáles son las 2 cosas que tenemos que hacer para poder manejar los chismes y las quejas, para que no siembren amargura en nuestro corazón hacia las personas? Conocer todos los elementos. Empieza uno a preguntar, ajá, ¿y por qué tú crees que pasó eso? ¿Y qué hiciste tú? Y no sé qué. ¿Y qué es lo más lógico? Llamar al otro también involucrado. O a los otros involucrados. ¿Por qué? Porque necesitamos tener todos los elementos para poder establecer un punto de conciliación. Entonces somos rapiditos para establecer juicios, pero somos lentísimos para conciliar.
La palabra nos enseña a conciliar. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Sí o no? Nos está entrenando para que seamos agradables al Señor. Dele el permiso al Espíritu Santo para que haga un trabajo de conciliación en su vida. Amén. Lo segundo es que no debemos juzgar porque nos es imposible ser imparciales. No somos parciales, pero para nada. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ve un deporte y dice, yo no le voy a ninguno? Eso es mentira. Yo cuando veo un deporte y no conozco, no entiendo mucho de los dos equipos, ¿saben a quién le voy siempre? Al que creo que va a perder. Porque si gana me siento el doble contento. El que lo está haciendo mal gana y yo digo, ¡wow! En el primero gritó alguien, ayer ganó el Caracas. Y yo, un aplauso para los caraqueños, pero yo soy magallanero. Es imposible que seamos imparciales. Claro, usted dice, ajá, pero ya va, pero los jueces humanos, ¿qué pasa con los jueces humanos? Pero es que los jueces humanos no juzgan en función de sus criterios, sino de una ley que está escrita y establecida. En cambio, cuando se trata de nuestra opinión, ahí sí somos parciales. Y aquí el pasaje habla específicamente de la gente que conocemos, pero todos, por sí o por no, nos hacemos una opinión de los desconocidos incluso, ¿sí o no? Ese tipo me cae mal. Te haces una opinión de la persona y nunca has hablado con la persona. ¿Saben por qué pasa eso? Por culpa de Adán y Eva. En el huerto había el árbol de la vida eterna y ellos fueron a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nos legaron esa compulsión de estar diciendo esto es bueno, esto es malo, aquel es bueno, aquel es malo, lo que este hace es bueno, aquel es malo, aquel me miró feo, aquel me miró bonito. ¿Y qué trajo como consecuencia inmediata de eso? ¿Qué fue lo que le hizo Caín y a Abel? ¿Por qué? Porque dijo, no, porque a Dios le gustó más la ofrenda de él que la mía. ¿Y saben por qué no somos felices? Porque vivimos todo el tiempo comparándonos con los demás. Y somos implacables hasta con nosotros mismos. Si hay algo que debemos también es ser autocríticos de una manera sana. Critícate en función de lo que dice la palabra, no de lo que la sociedad establece, porque si no te muchos se van a considerar que yo soy un pobre, es que yo soy un feo, es que yo soy un gordo, es que yo soy un flaco, es que yo soy un enfermo, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Terminas por olvidar la maravillosa obra que Dios hizo cuando antes de que el mundo existiera te diseñó y te creó. Amén. Bendito sea Dios porque nos hizo bien. Nos hizo bien. Dios no hace nada malo, ¿sí o no? Si nosotros no lo creemos, pues. Y lo último es que no somos lo bastante buenos para juzgar a otros. Si usted juzga a otro, usted tiene que entender que usted no es lo suficientemente bueno. Imagínense lo que dice Romanos 3:10, dice, como dicen las Escrituras, o sea, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice, no hay ni un solo justo, ni aún uno. Y por esa razón es que Dios tuvo que encarnar a su Hijo y enviarlo a morir por nosotros. Porque la ley no existía para que ser cumplida, sino para que nos diéramos cuenta de eso, de que es imposible cumplirla por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. Entonces, que sea la gracia de Cristo la que resplandezca en nuestras vidas, pidiéndole gracia para con nosotros y las situaciones que atravesamos, teniendo gracia para con los demás, viendo a los demás con los ojos de la gracia y de la misericordia de Cristo. Amén. Pero no hay forma que usted pueda apropiarse de la justificación de Dios si usted vive enjuiciando y criticando a los demás. ¿Cómo va a renunciar y a liberarse de todo complejo de inferioridad o a toda culpa o a todo prejuicio, dejando a los demás tranquilos y enfocándose en usted mismo? Permítale a Dios hacer una obra en su vida y entienda que cada vez que tú ves algo reprochable en los demás, tienes que darle la oportunidad a Dios de corregir cosas en ti. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por esto? Dele un fuerte aplauso al Señor entonces. Ahora yo les voy a pedir que ahí donde están, nos quedemos sentados, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esto se pueda hacer vivo en nuestras vidas, ¿sí?
Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra nos conoce tan profundamente que llega a lugares donde nuestra conciencia a veces ignora. Te pedimos, Dios, que renunciemos a ese deseo irrefrenable de estar criticando todo y a todos. Que entendamos que si hay algo justo en nosotros es porque nuestra justicia es imputada, le pertenece a Cristo, pero Dios la ve a través de nosotros. Ayúdanos a parecernos cada día más a Cristo y a ser misericordiosos, Señor. Ayúdanos a entender que cada crítica que podamos hacer es una invitación a examinarnos a nosotros mismos. Y que podamos vivir con la limpia conciencia de saber que de todo aquello que alguna vez suba a nuestro corazón acerca de otro es algo que ya hemos superado. Y que pues simplemente estemos en condición, como dice la palabra, de ya habiendo sacado la rama que hay en nuestro ojo, poder soplarle el ojo al que tiene la brizna. Pero que seamos humildes en el proceso y que entendamos, Señor, que eres tú el que nos está tratando para que seamos más parecidos a ti. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu verdad. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y te pedimos, Señor, que ella se quede grabada en nuestro corazón y se traduzca en acciones en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.